Y vamos a empezar ya con el análisis de nuestro primer tema. La Corte Constitucional no tomó una decisión con respecto a la consulta enviada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sobre el matrimonio civil igualitario. La sesión plenaria del organismo tardó aproximadamente 5 horas, mientras en los exteriores de la entidad activistas de la comunidad LGBTI exigían que se respeten sus derechos. Aseguraron que agotarán todas las instancias nacionales antes de actuar en organismos internacionales, por lo cual esperan que la Corte se pronuncie en una próxima reunión que aún no tiene fecha determinada. Esto nos tiene bastante incómodos, molestos, puesto que podría haberse ya resuelto nuestro caso de una sola vez. Esto es pérdida para el Ecuador, para los recursos, es dilatar más el tiempo. Sabemos que esto del matrimonio tarde o temprano se va a dar, pero solamente se está dilatando y eso nos genera bastante preocupación. Creo que no es un momento saludable para el Ecuador que se desperdicien los recursos y, más que todo, deberíamos de fomentar una cultura de paz y garantizar ya de una vez los derechos de las comunidades. Escuchábamos ahí la opinión y, por supuesto, esta petición que se hace a la Corte Constitucional de que se pronuncie de Efraín Soria, quien es uno de los accionantes pues ante la Corte Provincial de Pichincha, que luego pasó esta consulta a la Corte Constitucional. Nos acompaña Javier López, abogado, especialista en derechos humanos, género y etario, para realizar un análisis jurídico de lo que está sucediendo ahora mismo en la Corte Constitucional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. El día de ayer era el día que se cumplía el plazo en el cual la Corte Constitucional debía pronunciarse, sin embargo, no lo hizo. ¿Cómo se puede leer esta demora en el tratamiento de esta consulta que hace la Corte Provincial de Pichincha? Muchísimas gracias, Sofi. Buenos días. Hay que empezar, creo yo, dilucidando qué es en realidad lo que la Corte va a tratar o está tratando. Y esta se trata de una consulta de norma que es enviada a la Corte Constitucional bajo la potestad del artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde le permite a los jueces realizar las consultas de norma cuando ellos no hayan una coherencia con la Constitución, hayan oposición con la Constitución. Entonces la Corte lo que está conociendo realmente no es si es la aplicación de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hay una confusión en el ambiente. Creo que estos son los parámetros sobre los cuales la Corte Constitucional debe fundamentar la decisión que vayan a tomar. Obviamente, es necesario, sí, observar esta opinión consultiva a fin de contestar el requerimiento de norma realizado por la función jurisdiccional. Pero, ¿qué es lo que dice esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La opinión consultiva se trata de una contestación a 5 preguntas que tienen que ver con los temas de identidad de género y patrimoniales en el contexto de la resolución, pero que amplían esta manifestación en la opinión consultiva respecto al matrimonio de heterosexuales y personas del mismo sexo. Entonces, lo que la Corte Interamericana lo que está planteando es que el matrimonio no tiene que ser denominado de otra manera, cambiar la institucionalidad, es decir, no llamarle al matrimonio de otra forma, sino ampliar esta institución jurídica a todos los habitantes de la población de los estados partes. Usted dice que a la Corte Constitucional se le pide revisar pues la Constitución y pues aplicar esta norma tomando en cuenta los parámetros nacionales. En el Ecuador la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sin embargo, también la Constitución plantea la igualdad de derechos y la no discriminación, siendo el matrimonio un derecho, ¿cómo no permitirlo a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas? Vamos a ver el punto de vista de las dos posiciones. La Corte tiene un arduo trabajo para realizar este análisis. Sin embargo, el artículo 67 es de la Constitución, es el que manifiesta que el matrimonio es esta institución entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el propio artículo 67 en nuestra Constitución de Montecristi prevé varios tipos de familia, y esto ha sido realmente también objeto de análisis por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos dicen que dentro de los estados partes existe una normativa y que en la Convención Americana de Derechos Humanos no se prevé, no se
estabiliza una forma común de familia, una forma definitiva, sino que la Convención amplía el criterio de familia a fin de que todos los ciudadanos, todas las personas puedan acceder a este derecho. Si se reconoce precisamente a las personas LGBTI como sujetos de derechos, ¿no existe una discriminación al no permitir que accedan a ciertos derechos? Porque de alguna manera, pues no creo que se esté pidiendo el matrimonio igualitario para poder tener una relación de pareja como tal, sino para obtener otros derechos que vienen ligados al matrimonio. Eso también habría que aclarar. ¿Qué es lo que habilita el matrimonio? ¿Cuáles son los derechos que se facultan con el matrimonio? Nuestro artículo 11 de la Constitución prevé que no podemos discriminar en razón de la opción sexual, del género, de la identidad de género de las personas. Y más bien nos da la libertad a todas las personas, nos da la libertad de elegir los derechos que están a nuestro alcance. Entonces, sí hay una serie de derechos que ya la unión de hecho los prevé, que son los derechos patrimoniales en virtud de una relación entre dos personas, ¿no es cierto? Entonces, el matrimonio es una institución que no necesariamente tiene que ver con eso, pero sí, el matrimonio efectivamente contrae una sociedad de bienes, una sociedad de sociedad conyugal, ¿no es cierto?, y otros derechos al respecto. Sin embargo, yo creo que el derecho más importante que debemos rescatar es el de la persona, ¿no? El de la satisfacción plena, el del ejercicio pleno, el que psicológicamente yo pueda querer a otra persona, amar a otra persona, formar una familia, pasar el resto de los días de mi vida con alguna persona. Los movimientos que defienden los derechos de los LGTBI han sido muy claros en expresar realmente que ellos no están buscando quitar derechos a nadie, ellos están tratando de igualar los derechos que tienen respecto a las personas que somos hetero y que efectivamente tenemos acceso al matrimonio. Se ve como un privilegio para algunos sectores el que se pues habilite la opción del matrimonio igualitario en nuestro país. ¿Es así? ¿Es un privilegio? Desde este punto de vista, sí, desde que la norma constitucional en el artículo 67 prevé que solamente las parejas hetero pueden acceder al matrimonio, pues es un privilegio y no está alcanzando, como lo dice la opinión consultiva, no está alcanzando a todas las personas este derecho. He escuchado algunos comentarios de constitucionalistas reconocidos en el país respecto a que el matrimonio es un contrato y que no alcanza a ser un derecho. Sin embargo, esta potestad, esta libertad, este acceso a todas las instituciones que están en el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, este límite que se pone, pues ya es una vulneración clara al derecho personal a estos grupos. Hay pocos estudios en cifras sobre la comunidad LGBTI en nuestro país, precisamente porque de alguna manera se ha constituido en un tabú. Históricamente, el INEC tiene pues apenas algunas cifras del año 2013, en los cuales manifiestan que se consultó pues a través de una metodología especial porque no hay un reconocimiento abierto de muchas personas sobre su condición y su elección sexual. Y los datos reflejan que de 2.805 personas entrevistadas, de ellas el 29.2% es gay, está dentro de la comunidad LGBTI, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, transfemenina, transmasculino, transexual y también otras. Es decir, es un importante número de personas también en nuestro país que pues pertenecen a esta comunidad, a pesar de que son una minoría también, pero también da cuenta de otros datos que son interesantes de analizar, porque según el estudio, el 10.4% de las personas entrevistadas que pertenecen a este grupo tienen hijos y de ese porcentaje, el 85.6% lo ha concebido naturalmente. Es decir, pues está presente ya en la sociedad, sin embargo, no se le habilitan las leyes. ¿Es por un tema cultural, es por un tema de taras que tenemos como sociedad? Evidentemente, hay una invisibilidad a estos grupos. También escuchaba de algún académico constitucionalista respecto a que la vía correcta debía ser esta enmienda constitucional. Ahora, para la enmienda constitucional hay que tomar en cuenta que necesitamos más de 1 millón de firmas. Entonces, creo que la sociedad no está en este momento totalmente apoderada de lo que significan los derechos, no hay una tolerancia y también creo que los principios fundamentales que
que deben tomarse en cuenta es lo que acabamos de ver en cifras y lo que se acaba de manifestar. No hay una apertura total a poder denominarse, autodefinirse como miembro de la comunidad LGBTI, y tampoco creo que dentro de la Asamblea Nacional, cuanto de la Corte Constitucional y las demás instancias del poder, no creo que tampoco haya un empoderamiento de derechos de las minorías, es decir, siempre van a estar sometidos a una estigmatización de parte de los poderes en una estructura discriminatoria absolutamente. Abogado, es importante revisar pues otros precedentes en materia jurídica que se han dado, o más bien antecedentes como el caso Satia, por ejemplo. ¿Podría ser esto un aliciente para pensar que se puede aprobar el matrimonio igualitario en Ecuador cuando hay un reconocimiento también a pues las familias diferentes constituidas, en este caso estos niños o esta niña que tiene dos mamás? Sin duda es un antecedente de gran importancia, sin embargo, creo que no es el momento de tomar esta jurisprudencia, de tomar este antecedente, porque estamos debatiendo una cuestión totalmente distinta, ¿no es cierto? Estamos debatiendo de una institución jurídica, cuál es el matrimonio, que en mi parecer debió haber sido, ni siquiera debió haber llegado a la Corte Constitucional, debió ser absuelto inmediata y directamente por el juez que conoció respecto del caso de Efraín y Javier en Alcázar. En la Corte Provincial. En la Corte Provincial debió haberse, el juez que conoció, debió haber aplicado directamente la norma, tanto constitucional como la opinión consultiva 2417. El principio de igualdad y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación, pero tenemos otros artículos como el 417 de la propia Constitución que nos hablan de dar la preferencia a los derechos constitucionales o derechos humanos que más favorezcan a la persona, es decir, el pro persona. Debió haberse, por un lado, aplicado directamente, sin restricción, dice, y directamente, la norma constitucional, sin restricción y directamente por el juez, es decir, no debió haber llegado ni siquiera a consultar, sino aplicado directamente. ¿Qué pasa en las cortes del país? Porque vemos opiniones distintas que se generan en este ámbito. Por ejemplo, en Cuenca, una corte, una jueza aprueba el matrimonio, pues siguiendo este principio que usted manifiesta, esta decisión luego es apelada también. Entonces, pues se dicen y se contradicen entre los jueces. ¿Esto pasa por su calidad o su apertura al tema? La discriminación está globalizada. Aún los doctrinarios constitucionales a nivel mundial no logran ponerse de acuerdo respecto a la aplicabilidad de las normas en este sentido. Hay varias corrientes respecto a la aplicación de esto y por eso podemos tener, y muy respetablemente, varios sectores de constitucionalistas de nuestro país que difieren de esta aplicación directa de los instrumentos internacionales. También debo mencionar que bajo el imperio de la Constitución, esta supremacía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en el segundo punto de la supremacía constitucional están los tratados internacionales. Estos tratados internacionales, dice la norma, que cuando están ratificados por el Estado ecuatoriano y reconozcan derechos, deben interpretarse de la forma más favorable a su efectiva vigencia, el artículo 424. Esta es otra norma, por ejemplo, que nos abre la posibilidad de la interpretación directa y no necesariamente con una decisión de la Corte Constitucional. Entonces, ya el tema si es aplicable o no es aplicable el Tratado Internacional, la Convención Internacional, quedaría en un segundo plano. No obstante, la Corte, como digo, tiene una decisión in extremis importante, porque a partir de la decisión que realiza la Corte Constitucional van a venir una serie de derechos erga omnes, es decir, que van a tener una generalidad de aplicación obligatoria para todos los casos que se presenten en el Estado ecuatoriano. Se teme la ampliación del derecho a la adopción también. Este ha sido otro de los puntos que ha sido puesto sobre la mesa por algunos grupos radicales en contra del matrimonio igualitario. Como vuelvo, insisto, yo creo que no es el momento de revisar los temas de adopción u otros derechos que pueden generarse a partir del matrimonio igualitario. Yo creo que en el primer momento debemos debemos transparentar, visibilizar la necesidad de incluir, de ampliar este contrato, este derecho
a procrear, a tener una familia propia entre personas del mismo sexo, y luego pues vendrán las demás discusiones, igual con las luchas de los grupos de LGBTI y también de, ¿por qué no?, de los grupos hetero y provida, ¿no es cierto? Es importante también escucharles a ellos, tienen una posición totalmente contraria, pero dentro del análisis, dentro del planteamiento de la igualdad de derechos y de opiniones, pues son bienvenidas estas manifestaciones. Pero vuelvo a las cifras, cuando planteábamos que muchas de las personas LGBTI ya tienen hijos, que fueron concebidos muchos de ellos de manera natural, es decir, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les quitamos el reconocimiento de ser padres? Absolutamente no, pero hay que tomar en cuestión algo. Son minorías todavía, la sociedad no está todavía empapada de lo que significa el respeto al derecho, esta tolerancia. La misma opinión consultiva manifiesta que cuando no se dan las aperturas a estos grupos, bien sea para el matrimonio, bien sea para un tema hereditario, patrimonial o de adopción, comienza a tener una insalubridad psíquica esta población, la cual contagia al resto, lo dice en la opinión consultiva, y las sociedades se vuelven muchísimo más tristes, se vuelven muchísimo más agresivas respecto al no cumplimiento de los derechos. Por eso también es necesario, dice la opinión consultiva, es necesario mirar la salud pública en el eventual sentido psíquico de que se puedan respetar todos los derechos. ¿Cuánto tiempo más durará este debate y la Corte Constitucional debería pronunciarse en qué plazo? Yo creo que la Corte Constitucional tiene ya los elementos necesarios y suficientes dentro del estudio. Existen ya algunas pautas de aplicación de los tratados internacionales, como digo, ese no es el fin, pero a partir de la aplicación de la opinión consultiva, yo creo que en aplicación también de esto, del artículo 27 de la Convención de Viena del 69, podemos ver que es una obligación del Estado asumir los compromisos internacionales que se han suscrito por parte del Estado ecuatoriano, obviamente en cumplimiento del principio de respeto a los derechos internacionales, ¿no? Debería ser entonces en los próximos días que se pronuncie la Corte Constitucional. No va a demorar muchísimo más la Corte, entiendo yo, creo que tiene los elementos jurídicos internacionales y nacionales como para poder pronunciarse. Muchísimas gracias, Javier López, abogado especialista en derechos humanos, género y etario, con este análisis sobre pues el tema que está en manos de la Corte Constitucional, el análisis del matrimonio igualitario. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Recuerde que nos escucha a través de Pública FM a nivel nacional, 105.3 FM. Ya volvemos.